Y a continuación vamos a escuchar a un especialista en ciencias del comportamiento, una ciencia que viene ganando una importancia cada vez mayor en el estudio sobre los procesos mentales que están detrás de las tomas de decisiones. Guillermo Macbeth es doctor en psicología, investigador del CONICET y responsable del área de investigación de la UCA de Paraná. Lo invitamos a subir al escenario para exponer sobre cómo evitar las malas decisiones. Bienvenido. El aplauso de todos para recibir a Guillermo Macbeth, el último de los disertantes de esta jornada, de este 15º foro anual del Consejo Empresario de Entre Ríos. Y qué pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitarlas? ¿Cómo hacemos? Él nos va a contar. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Consejo Empresario, a su presidente Frattoni y a todo el comité ejecutivo por permitirme compartir esta notable jornada en la que los expositores anteriores han dicho prácticamente todo lo que tenía preparado para decir, así que por ahí va a ser un poco repetitivo. Pero bueno, no viene mal porque las malas decisiones no solamente implican pérdidas económicas, sino que también implican amargura, ¿no? Uno se siente mal. Es decir, que estamos intentando optimizar por un lado lo que es propiamente empresarial, que tiene que ver con lo económico y con el rendimiento de la empresa, pero también el bienestar del ser humano, el bienestar del empresario y el bienestar de las personas en general. Hace un momento mencionaba Campanario que hay cuestiones que no sabemos que no sabemos, pero que están disponibles para conocerlas. Y que esas son las más complicadas, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si están disponibles para conocerlas, deberíamos conocerlas porque nos puede facilitar la vida y mejor si las conocemos. Está muy mal que estando disponibles no las conozcamos y ni siquiera estamos enterados de que no las conocemos. El espíritu de lo que voy a proponerles como estrategias para evitar tomar malas decisiones tiene que ver con este segmento al que se refería recién Campanario, con estudios científicos, con teorías que tienen un sustento no solamente en la coherencia teórica, conceptual, sino también en fuerte evidencia empírica. Todo lo que les voy a decir tiene un anclaje en experimentos realizados con seres humanos, con personas, como ustedes, como yo. Se ponen a las personas en situaciones de tomar decisiones, en particular decisiones bajo incertidumbre, que son las que más interesan a la empresa, son las que más interesan al ejecutivo, al CEO y a su equipo, ¿no? Son situaciones en las que no se conoce exactamente la probabilidad de riesgo. Es decir, las decisiones, cuando el ser humano toma decisiones, pueden ser decisiones bajo incertidumbre o decisiones bajo riesgo. Cuando uno de antemano puede calcular, ¿no? Con teoría de la probabilidad, por ejemplo, o con distintas herramientas de la matemática aplicada, cuando uno puede calcular cuál es el riesgo de cada una de las opciones de esa decisión, estamos ante una decisión de riesgo, ante una decisión bajo riesgo. Si esas diferentes posibilidades, si esos diferentes resultados no son de alguna manera anticipables, no se puede pronosticar, estamos ante una decisión bajo incertidumbre. Y recuerden lo que decían esta mañana, lo que decía Kosakov, lo que dijo Melconian, prácticamente todos los expositores lo han dicho, han hablado de la altísima incertidumbre en la que vive el empresario argentino. El empresario en general vive bajo incertidumbre y el empresario argentino vive bajo una altísima incertidumbre. Él hablaba de la dificultad que genera la volatilidad y la alta incertidumbre como contexto en el cual tiene que tomar decisiones el empresario argentino. De manera que yo lo que quiero proponerles es una pequeña selección de sesgos cognitivos
y estrategias de reducción de esos sesgos. Un sesgo cognitivo es una de las maneras por las cuales podemos distorsionar una decisión involuntariamente. Un sesgo es el equivalente mental, es el equivalente en el pensamiento de lo que en la percepción sería una perceptiva. Algo así como un espejismo, no sé, cuando vamos por la ruta y parece que es una propio aparato, del propio mecanismo perceptivo visual humano. Así como ocurren ilusiones perceptivas, también ocurren ilusiones cognitivas. Algunas de esas ilusiones distorsionan la información sobre la cual tomamos decisiones y por lo tanto nos conducen a malas decisiones, que nos hacen perder plata y que además nos hacen sentir mal, ¿no? Entonces, una línea de investigación de importancia a nivel internacional, ya hace 2 décadas, se conoce como Programa de Investigación de Sesgos y Heurísticos, Heuristics and Biases, liderada por Dan Kahneman, ha identificado más de un centenar de distorsiones mentales que ocurren en la toma de decisiones bajo incertidumbre. La mayoría de ellas ocurren también en contextos empresariales, ocurren en la vida cotidiana y ocurren también en contextos empresariales. Entre los más preponderantes, yo he elegido estos 3, he encontrado muchos papers donde eligen 3, 4, 5, pero estos 3 siempre se repiten. Así que lo que me propongo es comentarles de qué se trata cada uno de ellos y introducir o quizás recordarles, porque me parece que algunas de estas estrategias ustedes ya las están aplicando en su vida empresarial cotidiana, algunas de estas estrategias para prevenir esos sesgos, para evitar esas malas decisiones. 100 sesgos, más de 100 sesgos son los que se conocen en este momento, pero cada año que pasa se van agregando nuevos. La recomendación, por supuesto, es estar atento a estos sesgos porque la mayoría ocurren de manera inconsciente, es decir, incurrimos en estos errores sin darnos cuenta. El sesgo confirmacionista es una distorsión mental por la cual, cuando tomamos una decisión, aceptamos como retroalimentación de esa decisión solamente a la información que corrobora nuestro punto de vista. Nos volvemos ciegos, nos volvemos indiferentes totalmente a cualquier información que no la confirme, a cualquier información que sea en algo discrepante. Es una especie de orgullo o de soberbia, si quieren. Pero no es premeditada, no es un vicio moral, ni es un defecto, ni es una premeditación. Simplemente es un artefacto que ocurre en la mente humana porque así funciona la mente humana. La mente humana inevitablemente tiene una estructura. Como una computadora tiene una estructura, como una organización tiene una estructura. Pues bien, resulta que la estructura de la mente humana lleva a que ocurran este tipo de fenómenos. Por ejemplo, el sesgo confirmacionista por el cual no aceptamos confrontar los resultados de nuestra decisión con información que la refute o con información que vaya en contra de nuestra decisión, ¿no? Entonces nos volvemos cada vez más, nos reaseguramos cada vez más en nuestra decisión y continuamos así perdiendo plata y perdiendo bienestar también, porque vemos que esa decisión no ha sido la óptima. El efecto de anclaje consiste en que en una toma de decisión aparece un fragmento de información, al que podríamos denominar ancla, que se toma como un criterio absoluto, como un criterio definitivo, como un criterio totalmente decisivo. Y a partir de ese criterio, de esa ancla, se toma la decisión que se tome. Supongamos, cuando ocurre una negociación y hay una persona compra y otra persona vende, la primera persona que en la negociación del precio indica un precio, ese valor de referencia va a funcionar como un ancla. Supongamos que fue el comprador, entonces va a poner un precio lo más barato posible, ¿no? Entonces al vendedor le va a costar más trabajo subir ese precio porque el ancla la puso el comprador. Lo mismo si fuera la situación inversa. Es decir, se negocia a partir de un punto de referencia, a partir de un ancla. Esta mañana Melconian mencionaba al Fondo Monetario como ancla. Y fue muy hábil, fue muy astuto porque, de alguna manera, eludió este efecto de anclaje,
con una estrategia ad hoc, una estrategia que seguramente surge de su experiencia, porque dijo que hay que considerar a ese dato de referencia como un indicador, pero no como un ancla. Es decir, el problema del ancla es que se vuelve absoluto y que se toma la decisión como si eso fuera algo que ya no se puede mover. Eso es falso. Entonces decía, no hay que tomar esa referencia del Fondo Monetario como un ancla, sino como un indicador. Con lo cual logró esquivar este sesgo que a todos nos atormenta. Y el tercero que elige la mayoría de los papers al respecto, que es el sesgo de sobreconfianza, que consiste en creer que nos va mejor de lo que realmente nos va. Es decir, podríamos diferenciar entre el éxito subjetivo, aquello que creemos que fue nuestro resultado, y el éxito objetivo, aquello que un tercero imparcial podría decir que fue nuestro resultado. Cuando comparamos el éxito subjetivo con el objetivo, ocurre que si el éxito subjetivo es mayor al objetivo, tenemos un sesgo de sobreconfianza. No es por negligencia, no es por mala fe, no es por mala voluntad. Así funciona la mente humana, tenemos propensión al sesgo de sobreconfianza. Hay muchos papers que explican que por qué tenemos sesgo de sobreconfianza. Pareciera, dicen los investigadores en el área de psicología clínica, que tiene que ver con la seguridad que todos necesitamos tener para sobrevivir en el mundo. Pareciera que necesitamos estar seguros de que estamos controlando las situaciones para poder tener salud mental, salud física, para poder sentirnos adaptados y para poder sobrevivir. Entonces, buscando ese resultado, exageramos la sensación de éxito respecto del éxito real. Esa sería una de las explicaciones una de las posibles explicaciones de dónde viene el sesgo de sobreconfianza. Lo que ocurre es que, claro, un empresario sobreconfiado puede tener problemas, porque imaginen si hay sobreconfianza en una inversión riesgosa, ¿no? Es decir, lo hace en una inversión que los indicadores externos le recomiendan no hacer. Entonces, si viene de una colección de buenas decisiones y además está sobreconfiado, es probable que esa decisión sea mala. Entonces hay que tenerla detectada y prevenirla. Algunas de las estrategias que de alguna manera atraviesan estos tres sesgos que elegí junto con otros, podrían simplificarse en esta colección de 5 o 6 recomendaciones. Lo que yo estoy buscando es que puedan llevarse indicaciones puntuales, recomendaciones concretas para al retornar a sus actividades empresariales puedan de alguna manera registrar, en algún momento tener presente y evitar así algunas de las malas decisiones que todos cometemos inevitablemente. Obviamente que todas las malas decisiones no se pueden suprimir, siempre vamos a terminar tomando malas decisiones. Esto ayuda a reducir algunas y de las que vienen de la incertidumbre, porque hay otras que no vienen de la incertidumbre o del pensamiento en el que no se sabe la probabilidad de cada uno de los resultados. Hay otras que vienen del ruido. Pero bueno, eso es otro capítulo y tiene que ver con otras estrategias más de la organización, más de la empresa que de los individuos que la integran, es decir, de la empresa como organización. Con respecto al sesgo confirmacionista, es obvio que se disuelve completamente cuando analizamos decisiones alternativas. A veces estamos muy seguros de haber analizado rápidamente algo, tener en la experiencia decisiones similares e ir con firmeza directo a una decisión, ¿no? Y medio que analizamos poco o saltamos muy por arriba de las decisiones alternativas. Bueno, es un hábito muy bueno para la higiene mental, para evitar las malas decisiones, evaluar las decisiones alternativas. Es decir, aunque nos parezca hasta trivial, hay que hacerse el hábito de evaluar las decisiones alternativas, qué resultado podrían tener. No es futurología, es simplemente método hipotético deductivo, que es el método científico actual. La ciencia actualmente trabaja con método hipotético deductivo. Saben que el método científico no trabaja por verificación, trabaja por falsación. Es decir, cuando un científico intenta mostrar que tiene razón, no busca evidencia que lo corrobore.
busca mostrar que es falsa la que lo niega, ¿no? Es decir, trabaja buscando mostrar que la alternativa no es viable o que la alternativa es peor que la que se eligió, ¿no? O sea que es como una especie de traslado del método científico, del hipotético deductivo, que es el que usamos los científicos, al mundo de las decisiones empresariales. Valorar las fuentes de información. Tenemos muchísimas fuentes de información. El empresario maneja muchísima información de diferentes fuentes. No es lo mismo una estadística confiable de una institución confiable que un rumor. Bueno, muchas veces un rumor lleva a muy malas decisiones, permanentemente. A veces hay rumores que uno tiene que chequear que de dónde vienen, que por lo tanto qué valor tiene. Es decir, no toda la información tiene el mismo valor. Hay que poner una jerarquía, hay que sopesar el valor que tiene cada fuente de información para darle crédito a esa información, ¿no? Porque nos puede llevar a muy malas decisiones. Entonces, un segundo hábito higiénico podría ser este de valorar las fuentes de la información para darle su valor exacto, su valor adecuado a la información en la cual estamos tomando, en la cual estamos basando la toma de decisiones. El análisis de estadísticas. Bueno, Kosakov nos mostró muchísimas estadísticas. Todo lo que dijo estaba sólidamente fundamentado en análisis estadísticos nacionales e internacionales. Eso a nivel empresarial es exactamente igual. Es decir, todas las decisiones tendrían que tener un contraste con, no solamente con soluciones alternativas, como dice en la primera recomendación, sino también con estadísticas. Estadísticas propias y estadísticas ajenas. Estadísticas micro y estadísticas macro. E incluso hay estadísticas que son de alguna manera informales, que es la propia experiencia del empresario, ¿no? Estadísticas de decisiones similares de la propia empresa y estadísticas de otras empresas que se dedican al mismo rubro. Estadísticas de decisiones que tienen que ver con situaciones análogas, ¿no? Hacer un contraste con las estadísticas disponibles, con los datos disponibles. Hay una integración necesaria entre la visión interna y la visión externa. Una buena parte de los sesgos, no solamente estos tres que les comentaba, sino de otros de ese centenar que ya hay descubiertos y disponibles en las ciencias de las tomas de decisiones bajo incertidumbre, que tienen que ver con encerrarse en uno mismo, con encerrarse en la visión interna, con considerar solamente la opinión propia. Dan Kahneman, el fundador de toda esta línea de investigación, un Nobel en economía, le llama baño de realidad. Es decir, uno tiene la visión interna, lo confronta con la realidad y uno tiene un baño de realidad. Por supuesto, la visión interna también es valiosa. Tenemos una experiencia de toma de decisiones con retroalimentación, que es la parte más importante que nos va educando la intuición. La intuición se va educando no solamente por la ocurrencia que tenemos, sino por las sucesivas retroalimentaciones que tuvieron los resultados de esas intuiciones previas, ¿no? Entonces, la integración de la visión interna y de la visión externa es fundamental para evitar malas decisiones. Otra manera de decirlo es el monitoreo de uno mismo y del equipo. Lo del monitoreo de uno mismo, de alguna manera, está dicho en el ítem anterior. Y el monitoreo del equipo es clave, hasta el punto de que la evidencia científica acumulada sugiere que la evitación de estos sesgos funciona mejor en el equipo que en uno mismo. Es decir, el CEO, el ejecutivo, detecta estos sesgos en sí mismo, pero también los puede detectar en su equipo. La sobreconfianza, el anclaje, distintos efectos de encuadre y otros que no están mencionados ahí, que tienen que ver con el control, con el sobrecontrol, con un optimismo excesivo, con el sesgo confirmacionista. Esos sesgos pueden detectarse con mayor eficiencia en el equipo de trabajo. El ejecutivo de la empresa lo puede detectar en su equipo de trabajo. Se lo puede señalar y lo puede corregir con más facilidad que en uno mismo. Es decir, la evitación del sesgo es más fácil en el equipo que en uno mismo. Hay una serie de explicaciones, ninguna de esas todavía tiene sustento científico como para decir que es mejor que otras, pero bueno, pareciera que tiene que ver con lo dialógico, con la interacción, a la que también se refirieron prácticamente todos los expositores en esta jornada del día de hoy. Y por último, claro, como decía Campanario recién, esto forma parte de cosas que no sabemos, que no sabemos, pero que están disponibles. Es decir,
La toma de decisiones y la evitación de las malas decisiones forma parte del objeto de estudio de múltiples disciplinas. Hay una disciplina específica, que es la disciplina de toma de decisiones bajo incertidumbre. Hay programas de investigación que está desarrollado por todo el mundo, que ha detectado este centenar de sesgos y estrategias preventivas como las que les estoy comentando. Para hacerlo más rápido y concreto, porque estamos ya sobre el final de jornada, simplemente voy a hacer un repaso, que es una invitación a discutirlo, una invitación a pensarlo a modo de conclusión, que tiene que ver con lo siguiente, que algunas malas decisiones pueden evitarse, no todas, solamente algunas. Es decir, estamos todo el tiempo tomando decisiones, algunas de ellas tienen ruido, que tiene que ver con un patrón desordenado de distorsión, otras tienen sesgo, que tienen que ver con un patrón ordenado de distorsión, un patrón que puede detectarse científicamente, que puede modelarse y que por lo tanto puede prevenirse. Y bueno, en ese conjunto de posibles fuentes de distorsión, algunas pueden prevenirse, no todas, es decir, que es una buena noticia, es una mala noticia con una buena noticia incrustada, ¿no? Porque hay un plano irreductible que no va a poder evitarse de malas decisiones. Pero hay un buen segmento que sí, que se puede detectar y que se puede revertir. En uno mismo y en el equipo que trabaja con uno, ¿no? En el ejecutivo y en su equipo de trabajo. Y en la organización como conjunto. Para ello, lo conveniente siempre es aplicar estrategias simples, estrategias muy simples, no estrategias rebuscadas que tengan que ver con complejos modelos matemáticos, con regresiones múltiples y con modelos de ecuaciones estructurales sofisticadísimos que entienden solamente un puñado de técnicos en el mundo, sino que tiene que ver con recomendaciones concretas. Hay que hablar con el equipo, hay que mantener el diálogo, hay que prestar atención a lo que pasa en otras empresas del mismo rubro, hay que tener en cuenta los antecedentes de decisiones similares, hay que pensar en los fracasos, hay que ver cómo serían las decisiones alternativas, qué resultados tendrían, no suprimir la información que va en contra de nuestra decisión para evitar el sesgo confirmacionista, hay que evitar que el ancla sea imperativa. El ancla tiene que ser, como decía Melconian, un indicador, pero no un ancla absoluta que resulta un referente total. Hay que poder detectar a través de una especie de efecto introspectivo del propio empresario y de su equipo del funcionamiento de los procesos mentales. Hay también un elemento con respecto a los estándares, de los procesos de toma de decisiones. No hay que aplicar estándares automáticos. Un manual de procedimientos normalmente responde a una serie de problemas tipificados, habituales, pero es normal, es habitual, es lo esperable que haya irregularidades, que haya salidas fuera de ese manual de procedimientos. Y es ahí donde se nota donde más ocurren con mayor frecuencia los sesgos cognitivos que nos llevan a estas malas decisiones. De manera que los estándares siempre son una ayuda, pero no son la solución final, definitiva, cerrada y dogmática. Siempre tiene que ponerse en un contexto dinámico. Básicamente a eso se refería Kosakov cuando decía hoy que vivimos en una economía volátil, en una economía de alta incertidumbre. Imagínense, si hay incertidumbre y no se sabe lo que pasa en un mes, en 2 meses, en 6 meses, uno no puede mantenerse rígido en un mismo esquema de toma de decisiones o de un manual de procedimientos. Tiene que ser algo abierto, dinámico, como un ser vivo. Es decir, hay que prestar atención al contexto. Una de las definiciones que se da dentro de las ciencias cognitivas, dentro de la psicología y las ciencias del comportamiento, de inteligencia, es justamente la adaptación, es darwiniana, ¿no? Es de origen darwiniano. Es la adaptación al contexto. Es estar permanentemente atento al contexto y adaptarse rápidamente al contexto para poder sobrevivir en él. De manera que no hay que perderse estos aportes científicos que están disponibles, no es algo que llegamos hasta la frontera de decir, no sé que no lo sé, a eso hay que agregarle, está disponible para saberlo, ¿no? Eso creo que espontáneamente todo empresario
con una mínima experiencia lo considera. Es decir, esto de alguna manera redunda. Creo que ustedes lo hacen todo el tiempo en múltiples disciplinas, por lo menos en los rubros con los que he podido conversar, en el área de productos, servicios, en el área de la medicina, en el área del derecho, en distintos sectores. Noto que están siempre leyendo y queriendo saber y preguntando y dialogando con colegas y con referentes y con expertos. Y para cerrar quiero comentarles una opinión que tengo que surge de un diálogo con el mismo Dan Kahneman, que es el fundador de toda esta línea de investigación, que tiene que ver con dos sesgos, que yo los suprimí premeditadamente de la lista original, que son la ilusión de control y el optimismo exagerado, ¿no? Porque justamente, como veníamos diciendo recién, la toma de decisiones, para evitar las malas decisiones, tiene que estar atenta al contexto. Y el contexto empresarial argentino es de alto sobresalto, de alta incertidumbre. Entonces, cuando Kahneman, como psicólogo que asesora a decision makers, ¿no?, en empresas, le dice, no sean demasiado optimistas, no tengan el sesgo optimista. Claro, un empresario argentino no hay que andar explicándole eso, no hay que andar diciéndole, no seas demasiado optimista, porque más bien es pesimista, al revés, hay que salvarlo. Como Kosakov decía esta mañana, hay que ser optimista, ¿no? Hay que ser optimista. Claro, de manera inteligente, sabiendo que el optimismo excesivo es un sesgo. Pero bueno, hay un caso particular que es el caso atípico, el caso de Argentina, que es nuestro contexto particular, en el que pareciera que el empresario no tiene, como en países de economías desarrolladas, esa sensación de control, esa ilusión de control, de que controla su mundo, de que controla su situación, cuando en realidad no la controla demasiado, ¿no? O sea, Kahneman les dice, no creas que controlas todo esto porque no lo estás controlando. Y no tengas esa sensación de que te va a ir bien seguro y de que todas tus decisiones son excelentes, ¿no? Es un exceso de optimismo y un exceso de sensación de control, ¿no? El caso atípico al que me quiero referir es el de que la investigación científica respecto de las tomas de decisiones empresariales tiene que ser regionalizado, tiene que ser puesto en contexto. Esos sesgos que señala Kahneman para países desarrollados no sirven para nosotros. Es decir, necesitamos una rama de investigación dentro de la toma de decisiones bajo incertidumbre adaptada a nuestro medio, ¿sí? Así que si van haciendo lecturas o si van pidiendo asesoramientos, por ahí pongan a su vez su ojo crítico porque no se puede trasplantar, no se puede transferir sin modificaciones y sin adaptación al contexto lo que propone Kahneman respecto del control y del optimismo. El último libro que sacó Kahneman se llama La falsa ilusión de éxito. Los tiene que frenar a los empresarios porque van abriendo empresas y empresas y empresas y fracasa el 80%, ¿no? Es un contexto diferente, ¿no? Tienen como una sensación excesiva de éxito y de optimismo y una sensación de control que, bueno, que en general en el contexto argentino no se tiene. De manera que, bueno, para cerrar, siguiendo la analogía que había propuesto el doctor Kosakov, él decía que el desarrollo económico era como un policial negro, ¿no? En el que, bueno, él hacía esa comparación con el Hollywood en el que siempre están los buenos, los malos y queda claro cuál es el final feliz y quién es el malo. Decía, bueno, el desarrollo económico es como un policial negro. La toma de decisiones en las empresas podría, sin advertir todo esto, transformarse en algo peor que un policial negro. O sea, creo que estaríamos en una película de Kubrick. No sé cuál les gusta, si El Resplandor o La Naranja Mecánica, si quieren. Estaríamos en una situación compleja, es decir, en una situación en la que todas las adversidades contextuales de la política, de la sociedad, de la historia y de la cultura en la que vivimos podría tener el agravante de nuestros propios sesgos mentales, de nuestras propias distorsiones mentales que nos llevan a malas decisiones. De manera que me adhiero a la propuesta del doctor Kosakov de que seamos optimistas, pero
con estas advertencias, ¿no? De manera inteligente. Bueno, eso nomás. Gracias. Fuerte el aplauso, el agradecimiento a Guillermo Macbeth, doctor en psicología, investigador de CONICET, responsable del área de investigación de la UCA y por supuesto que también se le hará entrega de un recuerdo de este foro anual del Consejo Empresario. Recibimos a Alcides Bala en representación de Celplast para hacer la entrega de este reconocimiento a Guillermo Macbeth. Muchas gracias. Allí la entrega. El último aplauso pedimos de esta tarde, esta jornada, de este 15º Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos. Y esperamos esto, que vuelvan a sus casas con nuevas ideas y un compromiso renovado para pensar el desarrollo de Entre Ríos y de la Argentina. Muchas gracias.